Hola cifreros, el siguiente video es una conferencia que vimos en septiembre del 2024 acerca del entorno macroeconómico mundial y cómo México se está fortaleciendo por ciertos factores externos. Hablamos desde demografía china, tasas de Banxico, de la Fed, niveles de inflación, remesas, inversión extranjera directa, en fin, varios temas que seguramente van a ser de interés. Les recomendamos este episodio, verlo para que puedan visualizar las gráficas que se analizan en esta conferencia y pues claramente que nos digan qué piensan sobre este análisis, recomiéndenos con sus amiguitos y regálenos estrellitas en Spotify. Saludos cifreros. Quiero comenzar diciéndoles que todo este análisis está basado en una variable que para mí se me hace la más importante de por qué no debería de haber tanto pánico, no tanto como el que de repente nos ha llegado ciertas personas que si ya venden su casa y se van a Dallas o a San Antonio. Y esta variable, que para mí es la más importante de este análisis, es la demografía china. ¿Sí? La demografía china está aunada a una guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Y el más beneficiado de todo esto ha sido México. ¿Por qué? Porque a partir del COVID se dieron cuenta los gringos que no podían tener sus medios de producción del otro lado del mundo, sobre todo con alguien que les estaba compitiendo económicamente para volverse la primera potencia económica, ¿no? Entonces, esta guerra nos ha beneficiado mucho, pero sobre todo, yo como les digo, la quiebra de Evergrande fue un hito económico histórico que pues está marcando todo este análisis. ¿Alguien conoce Evergrande? Sí, Evergrande, una, dos personas. Evergrande es la segunda constructora más grande de China y quebró con un pasivo de $300 mil millones, que es aproximadamente el 15% del PIB de México. ¿Sí? Para que se puedan dar una idea de la magnitud de esta empresa. ¿Sí? Entonces, llevamos ya 2 años, se me hace que mi láser no se va a ver, bueno, ahí un poquito. Llevamos 2 años con crecimientos negativos en la demografía de China. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los chinos ya no están teniendo hijos y tienen uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. ¿Sí? Ya no es la nación más poblada del mundo, ya lo es India, y la India no tiene este problema. ¿Sí? Por eso los gringos han estado sacando también todas sus producciones de China, tanto para México como para la India. De hecho, ya el iPhone 16 ya no es producido en China, ya es producido en la India. ¿Sí? Aquí podemos ver una proyección. Ahorita estamos, no sé si se alcanza a ver, más o menos, estamos por aquí. Esto ya es una realidad y la proyección demográfica va para acá. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que en las próximas décadas cada vez va a haber menos jóvenes, entre 15 y 64 años, esas son las barras grises, y cada vez va a haber más viejos, ¿sí? Y al haber más viejos, pues entonces no hay una sociedad de jóvenes que se endeuda y que compra casas y que consume y que invierte, porque los trabajadores entre los 30 y los 60 años son los que activan una economía. ¿Sí? Por ejemplo, este mismo problema también lo tiene Europa y también lo tuvo Estados Unidos, pero ¿cómo lo solucionaron ellos? Ellos lo solucionaron con inmigración. ¿Sí? Así fue como lo solucionaron. Ellos se vieron la necesidad de importar gente para que siguiera habiendo una actividad económica. Los chinos no lo van a hacer porque yo creo que es la sociedad más racista del mundo. No se los digo así porque sí, yo vivía allá 3 años y son muy racistas, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Los chinos son racistas? Los chinos son súper racistas. Entonces ellos, desde mi punto de vista, no van a dejar que llegue una inmigración masiva como está pasando en Europa o como pasó en Estados Unidos en su momento, sobre todo por el rompimiento social que está pasando actualmente en Europa. Ellos no lo van a permitir, ¿no? Son demasiado patriotas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta proyección? Y que justo cuando estamos aquí es la quiebra de Evergrande. Evergrande, ¿por qué quebró con esa cantidad de pasivos? Evergrande durante décadas construyó edificios. No sé si alguna vez han visto estos videos de TikTok de que ciudades fantasmas en China y son edificios y que los demuelen, y, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque ellos construyeron con una proyección de crecimiento lineal de su población.
¿sí? Y en el momento en el que la gente comenzó a tener menos jóvenes, pues esas proyecciones se derrumbaron y entonces quedaron edificios que fueron financiados por bancos que ya nadie está comprando. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay la cantidad de jóvenes suficientes para adquirir esos departamentos con deuda o como inversión o como lo que sea y poder, pues con eso que los bancos pues recuperaran que los bancos recuperaron la inversión de todo el dinero que le habían prestado a Evergrande, ¿sí? Entonces, eso sucedió el año pasado, ¿sí? Aproximadamente 2023, sucedió el año pasado. El gobierno chino está todavía viendo cómo rescata esa empresa, porque como les decía, tiene unos pasivos de 300,000 millones de dólares, el 15% del PIB de México, ¿sí? Entonces, ese fue el hito económico que empezamos a ver, aunado a que ya tiene 2 años de crecimiento negativo la demografía de China. Entonces, pues, ¿hacia dónde está apuntando esto? Que China dentro de 3 o 4 décadas ya no va a tener, o sea, va a haber un colapso demográfico con el cual pues va a haber unos pasivos que nadie va a saber a quién se los va a poder cobrar, y eso con todas las cadenas de producción que ya se están mudando, pues nuevamente el beneficiado es México. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pirámide demográfica excelente, la gente sigue teniendo muchos hijos y pues al haber tanta gente, pues la gente se va a seguir endeudando con hipotecas y va a seguir consumiendo y va a seguir habiendo inversión, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ok, entonces, nearshoring, hablamos de ello. Los gringos empiezan una guerra comercial con Estados Unidos, aunado al declive demográfico que tienen ahorita. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Las salidas de capitales de China. Para que se puedan dar una idea, ahorita vamos a ir a las cantidades de inversión extranjera directa que tenemos en México. En México, se los adelanto, el último semestre del 2024 entraron 30,000 millones de dólares. En China, en años pasados, entraban casi 100,000 por trimestre, ¿sí? O sea, una cantidad de capital inmensa de muchísimas empresas que a partir del 2023 ya han estado teniendo crecimientos negativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los gringos están retirando sus empresas, que los gringos están retirando sus capitales y que están mudando sus medios de producción a otros países. Nuevamente, porque ya saben que en un par de décadas los chinos no van a poder sostener su economía por el declive demográfico que tienen. Y dos, pues porque están en una competencia económica de a ver con quién se va a quedar la economía del mundo, ¿no? ¿Quién es el beneficiado nuevamente? México, ¿sí? Entonces, aquí les quería hacer una pequeña preguntita, porque ustedes saben pues el crecimiento económico que ha tenido China en la última década. ¿Qué creen a quién le ha ido mejor en sus bolsas, en sus empresas? A las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el S&P 500, el ETF, por si alguien invierte en bolsa, el que le recomendamos es el SPY, o a las empresas más grandes de China, donde está Didi, Alibaba, todas esas empresas que seguramente todos conocen. ¿A quién creen que le haya ido mejor en retornos de inversión en la bolsa? S&P 500, sí, ok, bueno, ok, entonces la percepción está correcta. Aquí les estoy poniendo los retornos. No sé si se ve bien la definición de los números, ¿si alcanzan a ver o no? ¿No? Bueno, esta rosa, eso es una línea de tiempo de los últimos 10 años, ¿sí? En los últimos 10 años las bolsas gringas, o bueno, no las bolsas gringas, el S&P 500, que es el índice representativo de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha tenido un retorno de aproximadamente 200%. Aquí tuvimos el pánico del COVID, que ya también todos pensaban que se iba a acabar el mundo, y al final pues fue hasta se pierde, ¿no?, en la gráfica. Y luego por acá tuvimos la guerra de Ucrania, que ya también todos pensábamos que, bueno, yo no, pero mucha gente pensaba que ya bombas nucleares y el petróleo y todo esto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha sucedido con las empresas gringas? Las empresas gringas siguen generando valor, son empresas extremadamente grandes, tienen la mejor tecnología del mundo, y al final pues sus bolsas han tenido un rendimiento de aproximadamente 200% en los últimos 10 años.
A pesar del COVID, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de todo el pánico que hay en los mercados. ¿Qué es el pico de abajo? La azul son las empresas más grandes chinas. Después de la guerra de Ucrania. Este es el dip, como le llaman, el dip de las bolsas pues en el pánico con la guerra de Ucrania. Fue el mismo como La caída, o sea, hasta donde llegó el pánico y ya la gente dijo, bueno, pues... la inercia de lo que... Ajá, como que dijo, bueno, pues entonces tampoco hay tanto problema, ¿no? El mundo sigue, las empresas siguen, la gente sigue consumiendo, la gente sigue invirtiendo. Entonces, pues aquí vamos, ¿no? Y el azul son las empresas chinas. Las empresas chinas en los últimos 10 años incluso han tenido rendimientos negativos. Vamos a decir el número exactamente, déjenme les digo. Es aproximadamente menos 30% en los últimos 10 años. Es decir, si hace 10 años hubieran invertido $100,000 ahí, ahorita tendrían aproximadamente $70,000 después de 10 años. ¿Sí? ¿Esto por qué? A pesar de que sí, pues China tiene una gran población, tiene grandes problemas de un gobierno extremadamente autoritario, ahorita con Xi Jinping, y que no ha ayudado al desarrollo de empresas por tener un gobierno tan autoritario. No sé si alguna vez escucharon, creo que fue el año pasado, Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, que estuvo desaparecido 3 meses por haber echado ahí un tweet en contra del gobierno chino y de repente desapareció 3 meses y después se le dijo, no, aquí estoy vivo. ¿No? Entonces, bueno, qué bueno que está vivo, ¿no? Pero ha habido otros ejemplos como que a Didi, ¿no? Didi, todos conocen Didi, es una empresa china, estaba listada en la bolsa de Nueva York y la obligaron a moverse a la bolsa de Shanghai. ¿Sí? Jack Ma también iba a sacar el mayor IPO. IPO es el acrónimo para Initial Public Offering, que es cuando una empresa sale a la bolsa. El mayor IPO de la historia que iba a haber era una financiera que se llamaba Ant Group, igual de Jack Ma, el fundador de Alibaba, y el gobierno chino no se lo permitió. ¿Sí? Entonces, todos estos indicios, aquí les estoy dando otro indicio de por qué el dinero se está yendo de China o por qué todo el mundo capitalista occidental está mudando sus medios de producción, porque un gobierno tan autoritario no deja crecer al mercado, no deja que las mejores empresas se desarrollen, no dejan que la mejor tecnología tenga un avance, no deja que la gente pueda invertir en donde quiera, ¿no? Entonces, pues este es otro indicio de por qué no se está yendo bien. Como les decía, no tiene absolutamente nada que ver con las decisiones del gobierno federal o de Banjico, ahorita pasamos a eso, pero la mayor, como les decía, nuestra mayor fortaleza es que los chinos no están teniendo hijos, que los capitales están saliendo y que tienen un gobierno extremadamente autoritario que no está dejando crecer a sus empresas. ¿Sí? Con este análisis que les estoy haciendo de aproximadamente 10 años. Y es una tendencia que ya se ve, ¿no? O sea, no es como que en los últimos 6 meses, no, ya van 10 años, ¿sí? Entonces es una tendencia clara. Entonces ahora, hay una como desinformación, no sé si rusa o china o de Oriente, que de la fortaleza del dólar, ¿no? Ahora que el petrodólar, que Arabia Saudita ya le va a vender en yuanes petróleo a China, y que el BRICS, y que Arabia Saudita ya se unió al BRICS. ¿Quién cree aquí que el dólar va a ser reemplazado por otra moneda, como la moneda más fuerte del mundo? Por el momento no. En los próximos 10 años. Pero, o sea, aquí a medianito plazo, 10, 15 años, ¿alguien lo cree? No. Ok, bien. Okay. Me da gusto porque, segunda pregunta, de todas las transacciones internacionales, en el 2019, ¿cuántas creen que hayan sido en dólares? 90% por acá. No, o sea, un 70%. 70% por acá. ¿Alguien más conservador? ¿No? Bueno, ok. Y 78.9, muy bien. En yuanes, o sea, en moneda china. ¿Cuánto, perdón? 1%, ok. Por acá. 5%. Bueno, vamos a ver. Estos números sí se alcanzan a ver, ¿no? Sí. Ok, en el 2019, antes de la pandemia,
antes de la guerra de Ucrania, que han sido los pánicos mundiales más grandes. 45% de las transacciones internacionales se hacían en dólares, 34% en euros. Luego tenemos al yen japonés, a la libra esterlina, 4%, Chinese yuan, yuan chino, 1.24%. No, pero bueno, todo esto fue antes del rompimiento del petrodólar. Aquí les tengo Estados Unidos y sus aliados en el 2019, y con aliados estoy hablando de el dólar canadiense, el dólar australiano, Japón, la libra esterlina, el euro, todos esos, 91.2% de todas las transacciones internacionales fueron en monedas de los aliados occidentales, si así los queremos ver, ¿no? Y de yuan, ¿qué les dije? 1.2%. Creo que ni siquiera está el rublo ruso. No, aquí ni siquiera sale como en el top 10. Es mínimo, ¿no? Entonces, para el 2024, ¿cuánto creen que haya crecido el yuan? Por la estadística anterior, nada. Yo creo que sí, porque ahorita todos los negocios entre Rusia y China se están esta moneda. Correcto, sí, o sea, ajá, 2%, alguien por acá, ¿no? Bueno, vamos viéndolo. Bueno, a ver, primero, antes de, ¿el dólar creció o bajó? Bajó, ok. Junio 2024, transacciones internacionales en dólares, 58%. ¿Sí? O sea, creció. Y bajó el euro, sí. Los perdedores de toda esta historia de COVID. La comunidad europea. Y es correcto. La comunidad europea, desde mi punto de vista, están un poco atorados económicamente. De hecho, se vio reflejado en el precio del euro. Al final de cuentas, bajó mucho el euro. Dólar contra euro. Ahorita ya como que se está estabilizando hacia arriba. Correcto. Sí, incluso hubo un momento en que estaban casi 1-1, euro contra dólar. Sí, el gran perdedor son los europeos, los grandes ganadores son los gringos, utilizando cada vez en las transacciones internacionales más dólares. Los europeos tienen el problema de, sí, que son dependientes del gas ruso. La mayor potencia económica de la comunidad europea, que es Alemania, cerró sus plantas nucleares y ahora depende del gas ruso, y por eso los traen ahí medio agarraditos del brazo, ¿no? Yo soy alemán, tengo 30 años aquí en México, y sí cerraron las plantas nucleares, Sí. pero ya 50 y tanto por ciento está hecho por solar, por aire, etcétera, ¿no? Ya, El gas sí es importante, pero Sí. ya está bajando considerablemente. sí. No, El gas ahorita es el más barato que hace los años. ok. Realmente no tengo los datos energéticos de Alemania. Muy bien, muchas gracias. Pero los europeos al final ahorita están un poco estancados económicamente, a mi punto de vista personal, a la proyección económica que veo. Los gobiernos tampoco ayudan. Para mi parecer, la única industria en la que son líderes y son los mejores es en la moda, ¿sí? Si van a invertir en algo de Europa, que sea en moda, ¿sí? Algo de Louis Vuitton o no sé, de esas marcas, ¿sí? Entonces, Chinese Yuan, 3.23%, se duplicó, ¿no? Pero también hay que magnificar, pues bueno, ok, sí, el petrodólar ya no está entre Arabia Saudita, entonces ya los saudíes le están vendiendo en yuanes a los chinos, y Rusia está comerciando con China también precios energéticos en yuanes. Pero aquí lo vemos, o sea, realmente yo cuando escucho que ya el dólar va a ser reemplazado, digo, híjole, yo lo veo extremadamente difícil. Sí, puede ser que en 30 años, yo creo que el hito económico en donde el dólar puede ser reemplazado sería una guerra mundial. Pero una guerra mundial gacha, ¿sí? Así como cuando el dólar reemplazó a la libra esterlina después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un movimiento económico y geopolítico extremadamente grande sería la única manera, desde mi punto de vista personal, donde donde el dólar pudiera ser reemplazado por otra manera. Así, si andamos con guerritas y que te pongo aranceles y ya no dejo que entren tus coches y cosas así, muy difícil.
En 30 años puede haber una guerra mundial, sin duda. Ahorita por el momento la política del gobierno de Estados Unidos es muy inteligente. Todo el mundo tiene la confianza. Ellos ayudan a Ucrania y a otros países. En cuanto al gobierno, el país tiene confianza, la moneda tiene confianza. Claro. ¿Cómo va a depender de eso nuestro presidente? Por supuesto, sí. O sea, uno de los grandes activos de un banco central es la confianza que tiene la gente en ese banco central, ¿no? O sea, sí, pues ahí tiene el ejemplo de Venezuela y de Argentina, donde la gente pierde confianza en el banco central. Y al final los gringos tienen un poderío militar gigante, son la economía más grande del mundo. Y creo que aquí le puse, ¿quién creen que sea el país que más oro tiene en sus reservas internacionales? Porque también ha habido mucha información de que Rusia y China están compre oro para poder sustentar sus monedas en ello. Ya está medio obvio, ¿no? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos, no les tengo aquí la gráfica, bueno, esa medio me la aprendí de memoria. Estados Unidos tiene aproximadamente 8.300 toneladas de oro, el segundo lugar es Alemania, con 3.300, o sea, se dobletea el segundo lugar. ¿De Alemania? O sea, de hecho, las reservas internacionales de oro que tiene México están en Inglaterra, o sea, tenemos oro virtual, nosotros, sí. Y Rusia y China, la suma de ellos dos llega aproximadamente como al 50% de lo que tiene Estados Unidos. Sí, entonces, porque también hay una narrativa de que el dólar no está sustentado en absolutamente nada y que el mayor activo, bueno, no me quiero meter a criptomonedas, pero donde debería estar respaldada una moneda es el oro, ¿no? Entonces, pues al final, quien más oro tiene y por mucho es Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué les cuento todo esto? Porque nuevamente nos vemos muy beneficiados de pues que tenemos a la economía más grande y más fuerte y que además nos cae una cantidad gigante de dólares todos los meses. Ahorita vamos a pasar a ello. Una de las primeras razones de por qué nos cae mucho dinero es porque las tasas de interés en México son altas, muy altas, de las más altas del mundo. Bueno, sin contar Turquía y Argentina, que tienen tasas de interés del 70, 80%. O sea, economías estables. México es de las que tiene las tasas de interés más grandes en sus bancos centrales. Y que, a mi parecer, la inflación no va a llegar a niveles meta. La meta de Banxico es 3% más menos 1%, o sea, de 2% a 4%, esa es la meta de Banxico. Y yo no creo, o sea, yo creo que vamos a estar un poquito más altos, ¿no? Que vamos a andar ahí por el 5%, 5.5%, lo cual esto va a obligar al Banco Central Mexicano, a Banxico, a no bajar las tasas tan agresivamente, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que la tasa real es la tasa que te pueden dar unos CETES menos la inflación, ¿sí? O sea, si por ejemplo, en México, bueno, ya bajaron los CETES, pero si te dan un 10% ahorita y la inflación, bueno, mañana sale inflación. Mañana, pasado mañana sale inflación. La última, la de agosto, fue 4.99%. Entonces la tasa real, si te dan 10 menos la inflación, es 5, y de hecho tus impuestos van sobre ese 5%, ¿sí? sobre la tasa real. En Estados Unidos, que tenemos ahorita bajo la Fed, ahorita están 4.75, traen una inflación aproximadamente al 3%, entonces su tasa real estamos hablando de 1.75%. ¿Qué hace la gente? ¿Dónde pongo mi dinero? En una economía relativamente estable como México, que tiene muchas fortalezas, como les estoy contando, y que me va a dar una tasa real del 5%, o me voy a los treasuries gringos que me van a estar dando un 1.75% de tasa real anual, ¿no? ¿Quién se beneficia? Pues México. Ojo, que esto tiene un lado malo. ¿Cuál es el lado malo? Que la deuda pública de México, al estar ofreciendo tasas tan altas, pues se vuelve más cara, ¿no? ¿Y quiénes son los más perjudicados? Pues nosotros los jóvenes, ¿no? Igual y los que ya van de salida, pues ya no, pero a nosotros los jóvenes es a los que más nos va a afectar, porque a los que van a tener que pagar esa deuda con nuestros impuestos somos nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante porque sí, la inflación ha bajado, creo que su punto máximo posterior a la pandemia creo que llegó a 8.6, 8.9%, ya no lo recuerdo exactamente, pero hay dos diferenciaciones de inflación.
y no quiero ahondar mucho en eso, pero existe la inflación subyacente y la inflación no subyacente. ¿Por qué se hace esta separación? Porque hay cosas que Banxico no puede controlar, como que el precio de los granos, el precio del petróleo, el precio del gas natural. Si se congelan unas tuberías en Texas, pues Banxico no tiene nada que ver, pero como no pueden mandar para acá, pues se va a encarecer el gas natural, ¿no? Y luego tenemos la subyacente, ¿no? Que es la más baja, es que no se ve, aquí está, la más baja, aquí 4%, y con este 4%, pues aquí que tenemos precios como de viviendas, de automóviles, de la comida en el, bueno, cierta comida en el súper, no toda obviamente, electrónicos, que puede ser que tengan inflación con el tiempo, pero una hamburguesa en un restaurante no vas a ir un día y te va a costar 100 pesos y al siguiente te va a costar 200, eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, por eso es inflación subyacente. La inflación no subyacente, con el ejemplo de la hamburguesa en el restaurante, sería que el restaurantero compra aceite para freír, aceite a la francesa, y un día le sale 40 pesos el litro, y una semana después le sale 95 pesos el litro porque empezó una guerra en Ucrania, y Ucrania es un gran productor de granos a nivel mundial, entonces hay menos oferta de granos y sube el precio del aceite, ¿sí? Entonces, teniendo esa, digo, hay un promedio ponderado que saca Banxico, y esta es la inflación, esta fue al cierre de agosto, esta es la inflación que publica Banxico y es de la que todos nos enteramos, ¿no? 4.99%, perfecto, vamos muy bien, 4.99%. ¿Qué está pasando ahorita? Aquí tenemos el 4.99%, pero la inflación, la no subyacente, la que realmente no tiene control Banxico, está muy alta. Está en 8.03%, ¿sí? Al cierre de agosto. Y si se fijan, hay una tendencia de que cuando la inflación que no puede controlar Banxico sube, meses después la inflación que puede controlar Banxico también tiende a subir. Es lógico. Mismo ejemplo del restaurantero. Si de repente, de una semana a otra, le sube el precio del aceite 70%, pues él no te va a subir el precio de la hamburguesa 70%. Pero seguramente en los próximos 3, 4, 5, 6 meses, pues le va a ir subiendo poco a poquito, se va a ir ajustando al mercado, va a decir, oye, ya le subieron los otros restauranteros, ¿no? O sea, como que tiene un lag. Entonces, a mí me indica todo esto que si seguimos la misma tendencia de años anteriores, que la inflación general y la inflación subyacente se van a mantener altas. Yo no creo que vayan a bajar próximamente, porque mucha gente dice, no, es que ya estamos en 4.99% y ya próximamente vamos a andar en 4. Empezó a llover, a ver si no se mojan. Estamos en 4. En unos meses ya vamos a estar en 4.7% y luego vamos a estar en 4.3% y ya vamos a llegar a la meta de Banxico y van a bajar tasas rapidísimo. Pues yo no lo creo. Yo creo que sí van a comenzar a bajar tasas. Definitivamente van a comenzar a bajar tasas. Ya hicieron 2 bajadas. Quien invierte CETES seguramente se enteró. Los CETES ya no están dando 11.3%, 11% y ya están ahí por los 10%. De hecho, ya no sé si mañana o pasado mañana, estoy confundido con el dato de inflación o la nueva política monetaria, pero se va a anunciar la nueva política monetaria. Ahorita está en 10.75. Quedan 3 bajadas en el año. Yo no creo que vayamos a quedar abajo de 10%. Si se ven muy agresivos, van a bajar 0.25%, perdón, en cada una de las bajadas que vienen, ¿sí? Muy agresivo. Yo no creo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Yo creo que están cautelosos y que están viendo el tema de que la inflación que no puede controlar Banxico sigue alta y entonces van a ir cautelosos. Bajarlas, que la gente esté contenta porque bajaron las tasas y el dinero se hizo más barato y que después digan, ups, las vamos a volver a subir, ¿sí? Eso es mucho más dañino para una economía que decir, no, esta vez vamos a mantener las tasas, ¿sí? Entonces yo no creo que vaya a haber una bajada tan rápida de tasas, aunque sí, definitivamente van a comenzar a bajar las tasas, ¿sí? Entonces, como no va a ser tan rápida, la tasa real de la que les hablaba, pues va a seguir muy atractiva. Entonces va a seguir cayendo capital a México, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ya hablamos sobre el peso mexicano. FDI es Foreign Direct Investment, inversión extranjera directa, y las remesas. El crecimiento
de la inversión extranjera directa y de las remesas prácticamente se ha duplicado en los últimos 5 años, es decir, una cantidad de dólares ha entrado a la economía mexicana por la cual el peso se ha fortalecido. La inversión extranjera directa sigue creciendo por la clara guerra comercial que trae ahí Estados Unidos con China. Y ahorita les voy a comentar una pequeña anécdota. Aquí podemos ver 2018, aquí empieza muy bien la guerra comercial con China y entonces estos son los niveles trimestrales. ¿Sí? En el primer trimestre del 2024 entraron 31 mil millones de dólares como inversión extranjera directa. En el primer semestre del 2023 entraron 29 mil millones de inversión extranjera directa. ¿Sí? Entonces aquí vemos el crecimiento. Claramente desde que hay una guerra comercial con China, los crecimientos pues, fueron mucho mayores de lo normal. Y aquí podemos ver las remesas que tanto presume el presidente, que yo no entiendo por qué las presume si que cada vez entren más remesas es un indicador que allá cada vez están mejor y acá estamos no tan mejor, ¿no? Pero bueno, al final, como dato económico, que entre más dólares, pues beneficia a la economía mexicana porque fortalece la moneda, ¿sí? Entonces, prácticamente al semestre está entrando la misma cantidad de dólares, 31 mil millones de dólares por inversión extranjera directa, y tenemos 31.3 millones de dólares en el primer semestre del 2024 de remesas familiares. Y aquí les quiero esta pequeña anécdota. Estaba ahí en el sauna y dice un señor, no, es que ahora con el tema de la reforma judicial, yo ya sé que se frenaron 30 mil millones de pesos de inversión extranjera directa. Y dices, puta madre, sí, eso es un dineral. Yo con 1% de eso me retiro, ¿no? Sí, es un dineral. Pero si lo comparamos con la cantidad de inversión extranjera directa que entra, 31 mil millones de dólares, 600 mil millones de pesos, esos 30 mil millones de pesos de los que hablaba este señor en el sauna, es el 5%. ¿Sí? Si lo comparamos, o sea, si le sumas además las remesas, pues es el 2.5%, y estamos hablando de niveles semestrales. ¿Sí? O sea, igual y en el año, todavía sigue creciendo. Entonces, ese pánico que tenía este señor, porque no iban a entrar 30 mil millones de pesos de inversión extranjera directa, igual termina siendo el 1% de los dólares que no entraron por el tema de la reforma judicial. ¿Sí? Que sí, estuvo gacho, estuvieron gachas las formas, cuánto poder se amasó, cómo se proyectó ese poder político, claro que estuvo gacho, pero si no entran 30 mil millones de pesos, la cosa es que la gente no, o sea, cuando te dicen esa cantidad de dinero, ni, o sea, bueno, no sé aquí, pero yo como que me pierdo en los ceros, ¿no? O sea, son demasiados ceros y uno ya no magnifica cuando son dólares, cuando son cientos de miles de millones de dólares o cuando son cientos de miles de millones de pesos, como que uno no puede hacer gran comparación y pues suena muchísimo dinero y la gente se asusta. Pero la cantidad de dinero hubiera estado bueno que hubiera entrado, si hubieran creado más empresas, hubiera habido más empleo, hubiera habido más consumo, más inversión. Pero yo creo que es, como les digo, es un pánico injustificado desde mi punto de vista, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, he visto otra cosa muy curiosa. Se habló en estos 3 meses que el mercado descontó todo el pánico de la reforma judicial. Bueno, teníamos el peso fortachón, que andábamos en los 16.50 por ahí, y que llegó a tocar a 20, ya se corrigió, ya está en 19.40, de devaluación. Yo llegué a escuchar a mucha gente que el peso se había devaluado. Yo nunca he vivido una devaluación. Banxico tiene su autonomía desde 1994, yo nací en el 91. La gente con más edad podrá saber la diferencia de una depreciación contra una devaluación, pero yo siento que como que hay una narrativa de miedo, de que dicen devaluación y todos, por el trauma social que hay en México de las devaluaciones antes de la autonomía de Banco de México, ¿no? Entonces, no hemos tenido ninguna devaluación, hemos tenido una depreciación de aproximadamente 15%, sí se ha habido una depreciación, pero ahorita se los muestro a largo plazo. La inversión extranjera directa sigue en crecimiento desde la guerra comercial con China, y otra cosa que he escuchado mucho es que si Trump gana, va a poner aranceles. Entonces, a ver, vamos viendo datos. Aquí está. Esta es la depreciación que descontó el mercado por el pánico de la reforma judicial. ¿Sí? Llegamos a estar un poquito arriba de los 20, ya corrigió, una depreciación de 15.90%, pero si lo vemos a largo plazo, o sea, en los últimos
20 años, agarré los últimos 20 años. Este es el pánico de ahorita. Este de aquí. Este fue el peso fortachón. ¿Sí? Este fue el pánico de la pandemia. Este de aquí. ¿Sí se alcanza a ver el puntito rojo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No mucho? Sí. Bueno, este pico de aquí fue el de la pandemia. Este fue el peso fortachón. Este es el pánico de ahorita. Este de aquí fue el pánico del 2016 cuando Trump ganó las elecciones. Fue el pánico que también se disparó el dólar porque el presidente naranja nos va a destruir como economía. Y al final, ¿qué pasó? Fue presidente, se negoció el Tratado de Libre Comercio, México se convirtió en el exportador número 1 de Estados Unidos. Igual que aquí, allá yo creo que los políticos son políticos, tienen narrativas políticas para convencer a sus votantes y al final pues hacen lo que mejor beneficia a su país, en este caso importar desde México porque iban a comenzar una guerra comercial con China. ¿Sí? Aquí tenemos, digo nada más como datito histórico, la subida del dólar en la crisis financiera del 2008. Aquí tenemos todo este tiempo fue como pues el último sexenio del PRI y que ahí sí perdimos mucho valor de nuestra moneda, pero ahorita, saqué números, en los últimos 20 años el peso mexicano se ha depreciado 73% contra el dólar, 73% en los últimos 20 años, es un promedio anual del 3.5%. ¿Sí? En este sexenio, y no le estoy echando porras al presidente, por favor no me malentiendan, en este sexenio se ha depreciado 3.5%. O sea, en este sexenio se ha depreciado, aún con el pánico de la reforma judicial y todo esto que hemos visto, ha habido una depreciación de 3.5%, cuando ese normalmente es el promedio anual. ¿Sí? Entonces, estoy asustado. Y si me preguntan, yo creo que la moneda a 20 pesos es mejor que un peso a 16. Porque en la teoría económica se suponía que como salía más barato importar, ¿no? Pues los importadores tenían que vender más barato, ¿no? O sea, es lógico, pero pues eso obviamente no sucedió. Los agentes económicos que importan, pues no bajaron precios, dejaron sus precios iguales y ese margen extra de la apreciación del peso, pues se lo embolsaban ellos, ¿no? Entonces tampoco es como que haya habido una deflación en los precios del mercado por la apreciación del peso, ¿sí? Pero que sí hubo, pues las exportaciones se volvieron más caras, cada vez hubo menos turismo, y el turismo es uno de los grandes motores de la economía mexicana, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, creo que yo prefiero un dólar a 18, 19 a uno de 15, 16, ¿sí? No lo prefiero antes de uno 27, 28, porque entonces sí, ahí tendríamos una depreciación bastante fuerte y eso afectaría mucho a nuestra economía, pero si es cartita Santa Claus, 2% de depreciación anual contra el dólar es perfecta para nuestra economía, ¿sí? ¿Cuál es tu precio para el Bolsonaro? Híjole. Como le digo a la gente, si yo supiera, no estaría aquí. Ya sería muy millonario y no estaría aquí. Pero tomando todo este análisis y con la, pues no certeza, pero que veo que el Tratado de Libre Comercio va a seguir. De hecho, qué bueno que me preguntaste eso. Aquí tengo los datos. Porque ese ha sido otro de los míos que he escuchado mucho. El 65% de las exportaciones a Estados Unidos son de la industria automotriz. ¿Sí? Y si Trump impone 100% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas, automáticamente la inflación en Estados Unidos, no lo sé, no lo podría computar aquí, pero se iría varios puntos para arriba. O sea, si ahorita... ¿Perdón? O no tendría coches, o sea, sería una inflación, o sea, sería un aumento de inflación que podría terminar con una carrera política de un presidente. ¿Sí? Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, de que se van a poner a negociar, se van a poner a negociar, pero no creo, yo no, o sea, como que no, todos estos datos económicos, México y Estados Unidos comparten la frontera de transferencia económica más grande del mundo, no hay otra, ¿sí? Y también de cultura.
la cantidad de personas que cruzan al día, creo que es 1 millón de personas al día, la cantidad de camiones que entran y salen. Si los estados fronterizos los tomaran como una economía, sería la 4ª economía más grande del mundo. O sea, es demasiada la interconectividad cultural y económica que tenemos como para que alguien diga, se cierra el Tratado de Libre Comercio. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder, pero yo en mi análisis no me inclinaría a ello. Entonces las exportaciones van a seguir. La guerra comercial con China no veo un término en ella. Veo que la inversión extranjera directa va a seguir creciendo, ¿no? Incluso las fibras han sacado una cantidad de deuda a la venta en las bolsas. ¿Por qué? Porque se están preparando para todo eso que ellos ya previeron y que seguramente tienen analistas más fregones que yo. Entonces se están preparando como para tener la infraestructura con estos aumentos de inversión extranjera directa que viene, ¿no? Entonces, respondiendo claramente a tu pregunta, yo creo que vamos a andar entre el 20 y 23 pesos por dólar. Entre 20 y 23 pesos aproximadamente. Sí. Una depreciación de un sexenio deseable, incluso benéfica, ¿no? Poco a poquito, o sea, no de un día a otro, ¿no? Si de un día a otro sube a 22, 23 pesos, sí nos podemos asustar un poquito, pero si es así durante el sexenio, yo no le veo ningún problema. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué sí estoy un poco preocupado? Porque tampoco vivo en una burbuja rosa. Bueno, antes de eso, otra de las cosas que he escuchado mucho, que AMLO está endeudando al país. Yo creo que esa es la que más he escuchado yo y es por la que más debatir ese tema como que ha causado un poquito de controversia con mis conocidos e incluso con mis familiares. Pero la deuda no se debe de medir en términos nominales, la deuda se debe de medir en términos relativos al PIB, ¿sí? Es como decir, pues, mi tarjeta de crédito ahorita tiene más deuda que hace 10 años, pero eso no quiere decir que estoy más endeudado que hace 10 años, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo estoy comparando contra una cantidad de activos que tengo que hace 10 años no tenía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la relación deuda-PIB. AMLO la agarró en aproximadamente 43%. Sube, pero ¿por qué sube? No es porque haya contratado muchísima deuda con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial o alguien que financiara la economía mexicana. ¿Por qué subió? Porque a la hora de hacer un ratio, deuda entre PIB, si el denominador, o sea, el número de abajo de la división se hace más pequeño, ¿por qué? Porque el PIB se contrajo, durante la pandemia, pues entonces, si en la división el número de abajo se hace más chiquito, pues el resultado es más grande, ¿no? Entonces aquí el ratio subió a 50.2%, pero fue bajando paulatinamente. Sí, está debatible que para todo el gasto federal que hubo, agarró los fideicomisos, ¿sí? Pero al final el tema de la deuda no creció hasta el 2024, que aquí no lo tengo en esta gráfica. En el 2024 sí tuvieron un déficit fiscal de 1.7 billones de pesos, o sea, después de miles de millones de pesos, sigue billones de pesos, ¿sí? En inglés serían trillion pesos, ¿sí? En inglés los miles de millones de pesos son billion pesos, ¿sí? Está un poquito confuso eso, pero ¿qué sucedió ahí? Y con déficit fiscal, digo, suena medio mafufo, pero es prácticamente cuánto va a ingresar el gobierno con sus empresas, cuánto va a recaudar fiscalmente y cuánto va a gastar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenían proyectado para este 24 ingresar? 7.3 billones de pesos. Egresos, 9 billones de pesos. Y esta fue la noticia, 1.7 billones de pesos es lo que salió en las noticias, que era el déficit fiscal más alto en 2 décadas o 3 décadas, no recuerdo. Que sí, eso sí es cierto. Pero el ratio se disparó a 49%. Sí creció unos puntos porcentuales, pero tampoco, o sea, comparándonos con otras economías, ¿cuánto le echan que tenga Brasil en este ratio deuda-PIB? No, bueno, 75%. Sí, Brasil. Para comparar peras con peras, o sea, para no irnos con economías más grandes. Colombia tiene 61%. ¿sí? O sea, todavía como 12 puntos porcentuales más que nosotros. Y Colombia, antes de la pandemia, estaba en niveles muy similares a nosotros. ¿sí? Andaba ahí por los 47, 48,
y ellos ahorita sí andan en un 61%. Entonces, ¿se ha endeudado más al país? Sí, así como lo dicen las noticias, no, pero, como les decía, ¿cuál es mi miedo? Aquí entrevistamos a una chava que trabajaba en Secretaría de Hacienda con el secretario de Hacienda haciendo los presupuestos federales. El presupuesto federal de egresos, cuando lo escuchen eso en las noticias, es todo ese ingreso que va teniendo el gobierno, ¿cómo planea gastarlo? Ese es el presupuesto de egresos federales, ¿sí? Entonces aquí, si fueran 100 pesos, 22 pesos se va a pensiones. Este es un análisis de Adriana, no me acuerdo cómo se llama, pero la entrevistamos en Cifras, ahí está el podcast, está buenísimo. 22 pesos se va a pensiones, 14 pesos se va al pago de la deuda, otros 14 pesos se va a transferencia de los estados, 2 pesos se va para los órganos autónomos, que creo que próximamente ya no va a haber, lamentablemente. Luego, subsidios, nóminas de maestros, 9 pesos para Pemex y CFE, que para mí es la partida presupuestal más errónea. Como dato cultural, en el sexenio de AMLO se le habrán dado y perdonado PTUs, o sea, las utilidades compartidas que tiene con el gobierno, aproximadamente 2 billones de pesos. Y para magnificar, si ustedes sacan 2 billones de pesos y multiplican 365 por 6, ¿no? O sea, como para sacar cuánto dinero le dio al día, fueron aproximadamente 900 millones de pesos al día, lo que el gobierno le dio en transferencias de los impuestos o le perdonó en impuestos a Pemex. 900 millones de pesos al día. La cantidad de cosas que se hubieran podido haber construido con ese dinero en infraestructura es, no sé, no lo puedo magnificar, pero es un dineral, ¿no? Lo que le dan a Pemex, a SFE. 7 pesos para salud, 5 pesos para servidores públicos, y hasta aquí todo esto que ven de colores, que no es rojo, o sea, excluyendo estas 3 partidas, es todo lo que se financia con los ingresos, 7.3 billones de pesos, ¿no? Todo lo de transferencias constitucionales, y aquí estamos hablando de las becas de los viejitos, de discapacitados, jóvenes construyendo futuro, o sea, todas esas pensiones que ya se hicieron constitucionales, son 3 pesos que se financian con deuda. Todas las megaobras se financiaron con deuda, otros 3 pesos, y toda la infraestructura del país, toda la infraestructura del país, 8 pesos, también financiada con deuda. Entonces, ¿cuál es mi razón de miedo? Y que esta, desde mi punto de vista personal, es la válida. ¿Cómo va a ser el presupuesto de egresos para el 2025? ¿Sí? Y hay que estar muy atentos a ello. ¿Por qué? Porque próximamente ya va a salir el presupuesto de egresos para el 2025. Y ahí sí, ¿por qué? Porque claramente el ramo de las pensiones va a aumentar. Ya se hizo constitucional la reforma de las pensiones. Entonces el ramo de las pensiones va a aumentar. Vamos viendo cómo tiene el tema de la deuda. ¿Por qué? Porque también en el paquete de reformas que se aventó ahorita, se va, al parecer, a adquirir la deuda de Pemex, que es privada, se va a adquirir como deuda pública. Entonces eso también podría disparar el ratio del que hablábamos hace poquito. Este ratio lo podría disparar un poquito de puntos para arriba, y eso pues tampoco crearía un entorno económico en la vista de otros agentes internacionales muy positiva. ¿Sí? ¿Dónde bajaría? Esa es la cosa. ¿De dónde van a agarrar dinero para todo esto? Yo creo que en infraestructura. ¿Por qué? Porque las megaobras son el marketing del gobierno y las transferencias constitucionales, si bien o mal, pues al final amarras votantes, y yo creo que le van a bajar infraestructura. Yo, como le digo a la gente, así como ves las calles, así es como mejor van a estar de aquí a que pase algún milagro mexicano, algo así, ¿no? Así como ves los hospitales públicos, así va a ser lo mejor que van a estar. Así como ves toda la infraestructura de hidráulica de las calles y tratamiento de agua, así va a ser lo mejor que va a estar. Pero ¿tú no crees que esa imagen de infraestructura que todo el mundo vemos, por ejemplo, las calles, hospitales, que real, ¿tú no crees que, por ejemplo, esa imagen que para todos, en general, recorremos calles, vemos hospitales, no vaya a afectar realmente en la percepción de la gente que diga, bueno, ¿a dónde están parando mis impuestos? ¿No? Porque pues, la deuda de Pemex, al final, pues ¿quién ve? ¿No? Sí. Las pensiones, bueno, de alguna manera, como tú bien lo dices, bueno, pues les va a beneficiar a los que ya van para afuera. A mí como joven me va a tocar
meter mi lana Sí. que estoy generando a esas pensiones. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio de este próximo sexenio o qué es lo que van a hacer para que no tengamos esa mala percepción que hemos tenido en el sexenio pasado? Gracias por la pregunta, excelente pregunta. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que se ha hecho en las últimas 7 décadas, parchar lo que está, que medio funcione y cuando se necesite algo, pero así de que de urgencia, hacerlo. ¿Sí? Es lo que ha sucedido en las últimas décadas y yo creo que así va a seguir. Lamentablemente tenemos mucha pobreza en este país, hay mucha falta de oportunidad y el gobierno se ha dado cuenta que la gente prefiere tener 4,000 pesos extras en la bolsa a que haya buenas calles, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con eso ya quiero cerrar. Este fue el declive económico que vivimos en la pandemia. Ya nos recuperamos. A mi parecer, la inclinación, si hubiéramos seguido la inclinación de esta curva, este es el PIB de México, así veníamos creciendo, llegó la pandemia, nos caímos, nos empezamos a recuperar. Ahorita, con todo el cambio de poder, hemos visto un poquito de desaceleración económica, es este pánico que estamos viendo, pero yo creo que todo apunta a que pues, va para allá. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto es un resumen, ya no los quiero entretener. Desde mi punto de vista, a menos que pase algo así, alguna anomalía estadística, yo creo que México va a seguir creciendo. Está llegando mucho dinero. La guerra comercial con China y Estados Unidos yo no veo que se vaya a acabar luego. El dólar se sigue fortaleciendo, tasas altas reales que va a seguir ofreciendo la economía mexicana y un aumento en inversión extranjera directa y en remesas. Las remesas van a seguir creciendo. Específicamente aquí en Guadalajara, pues de las ciudades más beneficiadas por la cancelación de Texcoco fue Guadalajara, seguramente ya han ido al aeropuerto. Es de los estados que más ocupación hotelera tiene a nivel nacional, exceptuando Ciudad de México y Estado de México, que es una concentración económica gigante. Jalisco es de los mejores estados. Y de toda la generación de empleos que se ha ahorita alardeado mucho de que tenemos el desempleo ahorita, que de hecho tenemos el desempleo en México en 2.3%, es el más bajo como en las últimas 2 o 3 décadas. Uno de los grandes aportadores a ese índice es Jalisco. ¿Sí? Entonces, cosas malas, demasiada concentración de poder de Morena, que haya un presupuesto mal hecho, con mucho deterioro a la infraestructura. Hay que estar bien atentos a cómo sale el presupuesto federal para el 2025. Pues las formas de cómo se cambió el tema de la reforma del Poder Judicial y el rescate a Pemex, ¿no? Entonces, se los dejo. Es un análisis personal. Espero hayan aprendido algo, se queden con algo y que no les gane el miedo y el pánico que se puede esparcir fácilmente en medios de comunicación. Muchas gracias.